Muy buenos días, seguidores de la República. Hoy tenemos un tema bastante interesante y quiere ser toda la connotación de lo que fue el primer cuatrimestre en el accionar de las entidades financieras del Sistema Nacional Costarricense. Vamos a ver muchas informaciones que nos las tiene preparada uno de nuestros principales analistas y es el señor Gerardo Corrales, a quien le agradecemos estar acá con nosotros en este Facebook Live. Gerardo, ¿cómo ha estado? Gracias, buenos días Fabio, por esta oportunidad. Te agradezco para hacer un recorrido rápido sobre los estados financieros del Sistema Bancario Nacional publicados para el primer cuatrimestre de este año comparado con el año pasado. Perfecto. Bueno, vamos a los números, don Gerardo, que usted ahí nos tiene unos cuadros bastante interesantes, tanto de la parte estatal, la parte privada, todo lo que del sistema bancario nacional como tal, a números abril del 2020. Entonces, vamos con este primer cuadro de los saldos promedios de dólares. Sí, tal vez para los seguidores esta información se puede descargar del sitio de la SUGEF, Superintendencia General de Entidades Financieras. Lo que pasa es que esa información hay que procesarla y está en colones. Yo la paso a dólares utilizando el tipo de cambio de fines del cuatrimestre para el balance general, y para el estado de ganancias y pérdidas utilizo el tipo de cambio promedio de este cuatrimestre y lo comparo con el primer cuatrimestre del año pasado. Entonces, lo primero que tenemos es el balance general, los saldos promedio en miles de dólares para los bancos del Estado. Ahí metemos el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional y el Banco Popular. Luego tenemos los bancos privados y la tercera columna es el Sistema Bancario Nacional. Lo que este cuadro nos dice es que en promedio en el primer cuatrimestre el sistema bancario tiene activos por 48.3 billones de dólares, y que con respecto al año pasado se tiene un crecimiento de 2.400 millones de dólares. O sea que el sistema creció en el año de punta a punta un 5%, y vean que ese activo total está dividido 20.200 millones de dólares en los bancos privados y 28.122 millones de dólares en los bancos estatales. Y las tasas de crecimiento de los activos son muy similares: 4.9% en la banca privada, 5.4% en la banca pública. Y si nos movemos hacia abajo, ustedes pueden ver toda la composición de ese activo en cuanto a lo que es inversiones en títulos valores. La mayoría son títulos de gobierno. La cartera de crédito está al día y hasta 90 días de atraso, otros rubros de activos, y luego nos vamos al activo que no genera rendimientos, que se llama activo improductivo, donde pueden ver las disponibilidades, que básicamente eso es el encaje mínimo legal y la liquidez que tiene el banco, la cartera de crédito que tiene atraso de más de 90 días y en cobro judicial, los bienes que los bancos han recogido porque el cliente no pagó, que se llaman bienes realizables o bienes en dación, otros activos, la reserva para pérdidas por incobrable, millones de dólares de activos, casi 43.000 millones viene del público y 5.600 millones es el patrimonio o los recursos propios de los bancos. Esto es un tema importante porque la gente tiende a creer que la plata de los bancos es de los accionistas, cosa que no es cierta, porque es un negocio de alto apalancamiento que depende de cuentas corrientes, que se llama aquí captación a la vista, captaciones a plazo y préstamos de otras entidades locales o externas. Si pasamos al siguiente cuadro, que lo llamo la estructura del balance general, aquí lo que hacemos es expresar el balance general, pero en términos porcentuales, tomando como base o como denominador el activo total, que como pueden ver a la derecha al final es el 100%. Resulta que todo el sistema, de sus activos, el 81.7% lo obtienen activos productivos,
siendo el principal la cartera de crédito, donde se tiene el 61% de los activos y el 20% son activos improductivos. La reserva para cubrir pérdidas por incobrables representa el 2.1% de todos los activos. Y vean que el patrimonio del sistema bancario es el 11.7%. Un 88% de los activos viene de fondos de ahorros del público. Principalmente, vean que la estructura de captación a la vista y captación a plazo es similar, aunque sí difiere bastante en los bancos privados. El 41% de los activos viene a plazo. Si pasamos al siguiente slide, que lo llamamos participación de mercado, este slide se lee horizontalmente. Lo que nos dice es que, por ejemplo, en el rubro de activo total, el 58% de los activos del sistema bancario están en manos de los bancos del Estado y el 41.9% está en manos de la banca privada. Pero si nos vamos al rubro de inversiones, cuya mayoría son títulos del gobierno, vean la gran diferencia, el 72% de ese rubro está en manos de los bancos del Estado y en los bancos privados apenas un 28%. Ahí surge la primera inquietud. ¿Para qué queremos la banca estatal? ¿Para que esté financiando al gobierno o lo queremos para que apoye al sector productivo? Porque si nos vamos al rubro de cartera de crédito, vean que la participación de mercado es un 44%, lo tienen los bancos privados y un 56% lo tienen los bancos públicos. Si nos vamos, por ejemplo, a las captaciones en cuenta corriente a la vista, el 64% de esas captaciones están en manos de los bancos estatales. Siguen siendo el dominante de las captaciones en cuentas corrientes, cuentas de ahorro, que son las más baratas. Sí. Mientras que en la captación a plazo hay una mayor participación de la banca privada con un 47%. Claro. Ahora voy a ir a mostrar esto más en gráficos, que es más claro para los seguidores. Si nos vamos a la lámina que se llama Sistema Bancario Nacional, activo total, saldo promedio en millones de dólares del primer cuatrimestre, ahí el texto nos dice que, como señalaba, el tamaño del sistema bancario nuestro son 48.000 millones de dólares. Y aquí podemos ver que el principal jugador de nuestro sistema bancario sigue siendo el Banco Nacional, que tiene 12.7 billones de dólares. Le sigue el Banco de Costa Rica con 8.9, y vean que el BAC ya se coloca en una tercera posición, ya superó en tamaño al Banco Popular. Y luego vemos una segunda escala donde está Scotiabank, Davivienda y Promérica. Y luego de ahí sí ya caemos en tamaños relativamente pequeños de bancos como Citi, BCT, Improsa, Banco General. En la siguiente lámina están las participaciones de mercado. ¿Cuánto representa cada jugador dentro del total de los activos del sistema? Pues vean que el principal jugador con un 26.2% de market share es el Banco Nacional, le sigue el Banco de Costa Rica y ya BAC captura el 13.7% de todos los activos del sistema bancario. Y a la derecha pueden ver que hay participaciones de mercado muy pequeñas, lo cual es un reto porque la banca es un negocio de volumen. Entre más grande se pueden diluir los costos fijos. Los costos fijos, que si uno es muy pequeño, tiene el problema entonces de que los costos unitarios son muy altos y hay un problema de eficiencia operativa. Sí. En esta lámina es la lámina de participación de mercado por entidad, pero ahora estamos hablando del crédito. Y la SUGEF divide la cartera de crédito en dos. La cartera de crédito que está al día y hasta 90 días de atraso, que es lo que se llama cartera de crédito productiva, y la cartera que tiene atrasos de más de 90 días y en cobro judicial. En este gráfico vemos la participación de mercado en la cartera al día y hasta 90 días de atraso. Vean que el saldo promedio
del primer cuatrimestre de este año fue casi 30.000 millones de dólares están colocados en créditos, digamos, buenos. Sí. Pero esa cartera apenas creció 1.1%. O sea, si el IMAE interanual había venido creciendo más o menos 2.5%, quiere decir que el crédito este año ha crecido menos que el crecimiento de la economía. Eso es malo porque entonces los bancos siguen captando, pero destinan esa captación, a inversiones y no a la actividad productiva. Vean que el principal jugador en crédito en este país sigue siendo el Banco Nacional. 24.2% de todo el crédito está en manos del Banco Nacional. Le sigue el Banco de Costa Rica, el Popular, y ya se acerca a las colocaciones, al market share del Popular. Y hacia la derecha pueden ver las participaciones del resto de los bancos privados. Ahora hago lo mismo en la siguiente lámina, que es la participación de mercado, pero de la cartera, entre comillas, mala. Aquella cartera que tiene atrasos de más de 90 días, está en cobro judicial y además bienes en dación en pago. Esa es una cartera de casi 1.000 millones de dólares. Es mucho dinero que no está generando intereses a los bancos. Y vean que respecto a la cartera buena, esta creció 5.3%. Eso es un indicio de deterioro en la calidad de los créditos del sistema. Claro, y don Gerardo, aquí no está realmente el tema del efecto COVID, ¿no? Porque estamos hablando que es apenas el primer cuatrimestre. Faltaría prácticamente lo más difícil. Exactamente, esto nada más incluye, digamos, ya con COVID, las últimas 2 semanas de marzo y el mes de abril, pero como es un promedio del cuatrimestre, enero y febrero y las primeras 2 semanas de marzo afectan ese promedio. O sea, todavía no se ven aquí los efectos completos de la pandemia. En la siguiente lámina es bien interesante, la llamamos cobertura de reserva para incobrables respecto a la cartera, entre comillas, mala. Los bancos, por norma, tienen que hacer reservas que se hacen en el periodo de vacas buenas para cubrir el periodo de vacas malas. Este cociente se esperaría que sea al menos mayor a 1. O sea que con las reservas yo puedo cubrir la cartera mala, ¿sí? Entonces vean que el sistema como un todo tiene un saldo de reservas de 1.017 millones de dólares y que la cartera mala son 996 millones, prácticamente 1 a 1. ¿Sí? La norma internacional es de un cociente de 1.25 veces. O sea, aquellos que estén por encima de 1.25 veces reflejan una buena cobertura. Aquellos que están por debajo, como el Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Improsa, la FICE, quiere decir que no están haciendo las reservas suficientes. No quiere decir que eso sea malo. Falta información. Podría ser que esos bancos tengan mucha cartera con hipotecas, con garantías reales, que, como se dice, mitigan el riesgo y no hago reservas sobre esta cartera. Esa información habría que detallarla un poco más para poder cumplir si ese indicador menos a 1 es no conveniente. En la siguiente lámina es bien importante, la llamo participación de mercado, pero en inversiones en títulos valores. Esto en su mayoría, repito, son bonos del gobierno. Vean que el saldo que el sistema bancario tiene colocado en el gobierno son casi 9.000 millones de dólares. Pero lo más sorprendente es que si el crédito al día crecía 1.1%, vean que este rubro creció 16.5%. O sea que el año, el 2020, comparado con el 2019, no fue un buen año en colocación crediticia. Sea porque el país venía creciendo menos de lo esperado y los bancos aumentaron sus criterios de riesgo, o porque vieron una oportunidad al liberarles el encaje mínimo legal, les quedó liquidez, el gobierno estaba pagando buenas tasas de interés y los bancos prefirieron colocar en títulos de gobierno que en actividad productiva, que en crédito. Claro. Y vean que cuando vemos los participantes,
son los bancos del Estado, que en conjunto Nacional, Costa Rica y Popular, si suman, casi el 80% de esas inversiones la tienen los bancos del Estado. Entonces vuelve a surgir la pregunta, ¿para qué queremos unos bancos del Estado que tienen garantía ilimitada, supuestamente para apoyar los sectores productivos? Gráfico con bastante información, ya casi termino, sé que tenemos poco tiempo. Aquí está el crecimiento del crédito y el crecimiento de las inversiones de punta a punta, comparando el primer cuatrimestre de 2020 contra el primer cuatrimestre de 2019. Entonces pueden ver el caso del BAC, donde crecen en crédito 173 millones de dólares. Y también crecieron en inversiones 122 millones. Pero si vemos el Banco Popular, crece en crédito 94 millones, pero invierte además en títulos del gobierno 364 millones. Vean el Banco de Costa Rica, crece 47 millones en crédito y 257 en inversiones de títulos valores. O si nos vamos al caso extremo, el último a la derecha, es el Banco Nacional, que se desinfla, decrece en crédito 47 millones y crece en inversiones de títulos valores 260 millones de dólares. Ese comportamiento es similar en la FICE, ¿verdad? Donde se cae el crédito 17 millones y aumentan su portafolio de inversiones 83 millones. Entonces, este gráfico, claro, llama mucha polémica. Entonces, ¿para qué queremos un modelo de banca estatal que lo que hace es captar recursos del público para meterlos en el gobierno? ¿No sería mejor que la gente entonces ponga la plata directamente en el gobierno y nos ahorramos todos los gastos de operación de los bancos del Estado? Es un tema polémico para una discusión posterior. Y aquí tengo la parte, en la siguiente lámina es la participación de mercado en lo que es captación a la vista, cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Vean que ahí se captan 17.6 miles de millones de dólares y se creció un 14% en captación a la vista. Y el principal jugador sigue siendo el Banco Nacional. Más del 30% de las cuentas corrientes y cuentas de ahorro está en manos del Banco Nacional. Y sigue el Banco de Costa Rica. ¿Por qué es importante esto? Porque los costos de fondos son mucho más baratos de una captación a plazo. Y por lo tanto se esperaría que si estos bancos fueran eficientes, le presten al público a tasas de interés más bajas. Y el otro elemento importante de este cuadro, vean BAC. Ya BAC captura el 16% de la plata barata de este país. En el siguiente gráfico es la participación de mercado, pero ya por captación a plazo. Vean que la captación a plazo es de un tamaño similar a las cuentas corrientes, 17.8 miles de millones de dólares, pero creció apenas 1.6%. Aquí hay otra posible consecuencia de la pandemia. La gente está poniendo más plata a la vista en los bancos que a plazo. Hay una preferencia por liquidez. Por liquidez, exactamente. Y eso puede ser una señal de miedo, de temor, de incertidumbre, que dificulta a su vez la labor de intermediación de los bancos, porque si toda la gente le mete la plata en cuenta corriente, los bancos no pueden prestar a plazo. Y ahí empieza a trabarse la máquina de crédito. Claro. Y aquí en la lámina que sigue, participación de mercado por entidad, patrimonio. Estos son los recursos que son propiedad de los bancos, de los accionistas. 5.6 miles de millones de dólares. Y el patrimonio creció un 6%. Y vean que el banco más grande en patrimonio es el Popular. O sea, el banco que más podría crecer apalancándose, endeudándose, es el Banco Popular. Le sigue el Banco Nacional, Costa Rica, y ya el BAC tiene un patrimonio de 13.6 participación de mercado en patrimonio. En la lámina que sigue nos quedan ya los resultados. Esta es la utilidad neta antes del diferencial cambiario, ganancias y pérdidas por tipo cambio y los impuestos. Esto como una utilidad operativa en millones de dólares. El banco que más plata ganó en el primer cuatrimestre del 2020 es BAC, con 57.4 millones de dólares. Le sigue el Banco Popular con 41 millones, el Banco Nacional con 32, el Banco de Costa Rica con 30, y luego vean las grandes diferencias a la derecha con el resto de bancos privados, donde hay bancos que ganan relativamente poco. Y además, si ustedes suman la utilidad del Banco Nacional y del Banco de Costa Rica, casi que se iguala
a la utilidad del BAC. Ese es otro tema interesante. ¿Cómo es que el BAC ha venido creciendo en eficiencia, en rendimiento, en productividad y captura la porción más importante de utilidades del sistema? Y esto que sigue en el siguiente gráfico es la rentabilidad. Cuando uno mide en su ejecutoria, no lo mide en utilidad en millones de dólares, lo mide en rentabilidad respecto al patrimonio. ¿Qué tan rentable es el negocio? Y tenemos 2019, que son las barras rojas, contra 2020, que son las barras azules. Y entonces vemos que la rentabilidad del BAC es de un 22.4%. Sí, se cayó respecto al año pasado, pero sigue siendo una rentabilidad muy atractiva. Y si ven el promedio de los bancos privados, el año pasado se ganaban 15.7%, hoy se ganan 13.4%. Y si nos movemos a la derecha, está la rentabilidad de los bancos del Estado, que el año pasado se ganaban 10 y ahora se ganan 8.9. Y así podrían ver cada uno de los bancos privados o estatales cuál es su rentabilidad sobre el patrimonio, que es una medida de ejecutoria. En el siguiente gráfico, y ya me quedan 2 láminas, sé que estamos sobre el tiempo, comparamos esa misma rentabilidad de los bancos privados costarricenses y de la banca estatal, pero lo hacemos con un grupo seleccionado de bancos internacionales. Por ejemplo, el Banco de Bogotá, que es el dueño del BAC, renta en Colombia 19.2%. Bancolombia, que es el banco dueño del Banco Agrícola Comercial de El Salvador, en Colombia renta 17.4%. Ambos están por encima del promedio de la rentabilidad de la banca privada en Costa Rica, 13.4%, pero si pusiéramos solo el BAC se gana 22.4%, o sea, está por encima de sus homólogos colombianos. Y luego vean que Citi, Santander, el Banco de América de Estados Unidos, ganan una rentabilidad mayor a los bancos del Estado costarricenses, que se ganan 8.9%, y algo tuvo que haber pasado el BBV, Banco Español, que se ganó apenas 5.9%. Y por último tenemos la eficiencia operativa. Ese es un indicador muy importante que nos dice cómo son los gastos operativos, administrativos, por personal u otros, respecto a los ingresos netos de gastos financieros. Entre más bajo es este indicador, mucho mejor, más eficiente es el banco. Entonces vean que el banco más eficiente en Costa Rica es Citibank, donde de sus ingresos netos se le va el 25% en gastos operativos. Pero el Citi es un modelo muy particular que lo que hace aquí básicamente es colocar en títulos valores de gobierno. No es un banco comercial representativo. Y el que le sigue en eficiencia es el BAC, con un 47%, desmejoró su eficiencia del 31% al 47% porque metieron en este cuatrimestre gastos regionales, los consolidaron en el banco local. Y luego pueden ver que los bancos estatales nuestros son muy poco eficientes. Desmejora su eficiencia, pasa del 66% a casi el 70%. Ahí hay un problema de operación de los bancos del Estado. Y por último, en la siguiente lámina, para tener una referencia internacional, está el índice de eficiencia comparativo con otros países, en donde vemos que los bancos del Estado nuestros son muy ineficientes. Tienen un índice de eficiencia del 70%, 69.6%, cuando el banco más eficiente es el BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que es un banco español, o el Banco Santander, con índices de eficiencia sumamente competitivos. O sea, de los ingresos netos apenas se les va el 47% en overhead, en gastos operativos, y les queda un 53% para pago de impuestos y estimaciones para incobrables y utilidades. Mientras que a nuestros bancos del Estado apenas les queda un 30% para hacer estimaciones para incobrables, para pagar impuestos y para rentabilidad. Por eso la rentabilidad de la banca estatal nuestra es baja, y vean que la banca privada sí compite con algunos bancos internacionales como el BOFA, Citi, con una eficiencia operativa promedio del 54.5%. O sea, hay casi 15 puntos de diferencia en la productividad, en la eficiencia de la banca privada respecto a nuestros bancos estatales. Yo diría que con eso, Fabio, hacemos un repaso rápido en 20-30 minutos del sistema bancario costarricense.
No, súper bien, don Gerardo, y también por toda la información esta que desarrolla usted desde su sitio de Economía Hoy y todo el análisis que nos hace del sistema financiero nacional. Hay varios temas que tenemos que tocar bien llamativos, que lo estaremos haciendo en las próximas semanas, todo el tema de la rentabilidad, todo el tema del manejo, la forma en cómo se colocan, por ejemplo, algún tipo de créditos y acciones que deberían ser más, incluso tomando en consideración la reactivación económica, que, bueno, podemos generar bastante información llamativa y que se puede desarrollar acá en el país. Veremos también, ¿por qué no? Tal vez si podemos invitar a don Bernardo Alfaro, superintendente de SUGEF, para tener aquí una conversación con él y desarrollar algún tipo de cercanías, principalmente para los costarricenses y la reactivación económica. Y le agradecemos mucho su tiempo y vamos a ver adelante en qué desarrollamos, don Gerardo. No, a la orden tuya, Fabio, me parece fundamental lo que ustedes están haciendo, porque si hay una gran necesidad, a pesar de la pandemia, sigue siendo muy importante la educación financiera, que es un poco lo que hemos hecho el día de hoy. Perfecto, don Gerardo, muchas gracias por su tiempo. Para más, cualquier información está larepublica.net. Muy buenos días.